Podéis tomar asiento y vamos a tener este tiempo de la escritura, de la palabra, de la meditación de la misma. Los niños tienen ahora clase, ¿sí? Los niños podéis iros con David allá a la guardería. Vais a tener vuestra clase también, allí adaptada para ellos. ¿Vale? Así que quiero felicitaros, porque sois gente madrugadora. ¿Habéis madrugado, sí o no? ¿Quién se ha levantado hoy a las 7 de la mañana? Levante la mano. ¿A las 7? ¿A las 6? ¿Quién se ha levantado a las 6? Tú te levantas a las 6. Tú a las 5, la Katy a las 5, madre mía. ¿A las 5 vosotras también? ¿O 6? 6, vale, ok. A las 4 nadie, me imagino, ¿no? O sea, ya ni que fuerais aquí ya... Muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el sentido de todo? ¿Cuál es el sentido de que hoy tú vengas temprano? ¿Cuál es el sentido de que tú respires? ¿Cuál es el sentido de esta vida? ¿Cuál es el propósito de que hoy personas de diferentes culturas, países, naciones, nos juntemos de esta manera? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene este Jesús que hace que las personas cambien, que transforma al ser humano de una manera tremenda, que pasa de ser una cosa a ser otra? Yo no sé cómo eras tú en tu vida anterior sin Cristo, pero yo sí sé cómo era mi vida anterior sin Cristo. Y sabes, yo ya no soy esa persona. Yo ya no soy ese tipo de persona que antes vivía para sí mismo, ensimismados en las cosas y en los afanes de este mundo, porque Cristo cambió mi vida, ¿sabes? Y cuando tú tienes un encuentro con Él, hay cambio siempre, hay transformación. El que era mentiroso deja de mentir, el que era borracho deja de beber, el que estaba metido en la chismosería deja de ser chismoso. ¿Cuántos chismosos hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Gloria a Dios, sois santos todos, menos mal. Pero es verdad, es lo que hace Cristo Jesús. De hecho, en la propia cruz, estando ahí crucificado, un centurión romano, un soldado romano, estaba a los pies de la cruz y reconoció y dijo lo siguiente: verdaderamente este hombre era inocente. Inocente. Y quiero hablarte un poquito de la cruz ahora, antes de entrar al tema del mensaje que quiero compartir hoy con vosotros, porque de verdad es muy sencillo, pero creo que es muy aplicable de manera personal. ¿Sabéis? Cristo estaba en la cruz. La cruz era el destino para todos aquellos que eran delincuentes, ladrones, que habían hecho daño. Podríamos decir en palabras más sencillas, era un castigo destinado para la escoria de la sociedad, para aquellos que ya no tenían rehabilitación, para aquellos que no tenían ningún tipo de forma o medio para poder cambiar su vida, ¿vale? Era un invento que se inventaron los persas, pero los romanos lo perfeccionaron. ¿Y por qué digo lo perfeccionaron? Porque ellos eran capaces de ejecutar a la víctima al punto de hacerla sufrir por horas, hasta que el crucificado, el que estaba en la cruz, el único deseo que tenía era ya morir. Su vía de salvación era básicamente la muerte. Nadie podía resistir a este argumento de la cruz. ¿Y sabéis? Cristo, Jesús de Nazaret, es alguien que cumplió la ley. Es alguien que no mintió, es alguien que no robó, es alguien que de alguna manera cumplió todo lo estipulado con lo que Dios había determinado. Caminó por este mundo para traer un mensaje de salvación y un mensaje de esperanza, pero en esa cruz convergen varios asuntos. Y uno de ellos, sobre todo, es el precio. El precio. ¿Sabes? La Biblia dice que nosotros, toda la humanidad, dice que porque nosotros somos pecadores y merecíamos la muerte, la paga del pecado es la muerte, ¿vale? Cristo Jesús pagó aquello que tú y yo no éramos capaces de pagar. Y tú me dirás, bueno, Luigi, es que yo no se lo pedí a Jesús. Es que yo no se lo pedí, es que esto se trata de gracia. Esto es pura gracia. Para aquel que era un delincuente, una persona abusiva, una persona violenta, para aquel que se cree el más santo del mundo. Es pura e exclusiva gracia de parte de Dios. Y como dije al principio, hoy estamos celebrando el evento más importante de la humanidad. Cristo ha resucitado. Verdaderamente Él ha resucitado.
La Escritura, los testimonios e incluso el testimonio de sus detractores afirman verdaderamente que el viernes murió. Y tanto el viernes como el sábado hubo un silencio en toda la tierra. Pero el domingo se irrumpió con una voz de júbilo. Verdaderamente aquella tumba estaba vacía. Verdaderamente Cristo había resucitado. La piedra fue removida y aquel que había muerto había resucitado con gloria y con poder. Y hoy me gustaría compartir con vosotros algunas implicaciones de la resurrección de Jesús. Son 3 aspectos importantes que yo puedo rescatar de la resurrección de Jesús, pero sobre todo en base a una persona, es decir, a una de las personas que vio a Cristo resucitado, el impacto que generó Cristo resucitado en esta persona. Te estoy hablando del testimonio de alguien que probablemente, si entrase hoy por nuestras iglesias, sospecharíamos de esa persona. Si hoy pudiese entrar a alguien como este tipo de persona, probablemente la miraríamos con reojo, ¿vale? Te estoy hablando de María Magdalena. Vamos a hablar acerca del testimonio de esta mujer y cómo el Evangelio lo cuenta y qué aplicaciones, o mejor dicho, implicaciones tiene que ver con nosotros ese encuentro de la resurrección. ¿Vale? Acompáñame a Juan capítulo 20, versículo 10, del 11 al 18. Y te animaría a que lo subrayes, a que lo guardes, porque la verdad que este texto es un texto muy significativo. María Magdalena había ido al sepulcro de Jesús y había visto que la tumba estaba vacía, que habían removido la piedra. Inmediatamente corrió hacia los discípulos y llamó a Pedro y a Juan, y juntos los 3 corrieron. Juan se adelanta y Pedro después. Pero María se queda afuera, y a partir de ese texto vamos a leerlo ahora, ¿vale? El capítulo 20, por eso te digo, si lo marcas en tu Biblia, genial, porque vas a sacar muchas cosas de aquí. ¿De acuerdo? Dice así. Pero María se quedó fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada allí y vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del cuidador del huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María le dijo a Jesús. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Más bien, a mis hermanos diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios vuestro. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba que Él le había dicho, lo que Él le había dicho. Hasta ahí el texto de hoy. Volvemos a lo mismo que estamos viendo aquí, ¿vale? María Magdalena, una mujer que ahora mismo hablaremos acerca de ella. Pero bueno, lo primero que puedo ver en este texto que nos presenta la propia Escritura es que Jesús, al tener ese encuentro con María Magdalena, hace 3 cosas con ella, ¿vale? Que vamos a desarrollarlas el día de hoy. Primero que nada, lo que Jesús hace es consolarla. Lo segundo que Jesús hace es capacitarla, pero lo tercero que Jesús hace con ella es comisionarla, darle una misión, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué. Lo primero, la consuela. ¿Vale? En el texto que Jesús está con María, María está triste, está llorando, y Jesús, pero previamente los ángeles le hacen la pregunta: ¿por qué lloras? Y ¿sabes? Esta pregunta no tiene que ver con ignorancia, con no saber lo que está pasando, con no enterarse de lo que está ocurriendo, sino esta pregunta tiene que ver con empatía. ¿Por qué lloras? Y te quiero hablar un poquito de María. María había sido sanada por Jesús
Y el Evangelio de Lucas dice que ella había sido sanada porque ella tenía en su ser 7 demonios y fue liberada por el Maestro. Desde ese entonces ella nunca más se apartó del Señor. De hecho, cuando Jesús está en la cruz, sus discípulos huyeron todos espantados de miedo. Nadie se quedó allí. ¿Y sabes quién estaba a los pies de la cruz? María. Ella lo acompañó hasta el último momento. Y podríamos decir en palabras sencillas de que ella probablemente se convirtió en una discípulo de Jesús, en el discípulo número 12 o 13, como queramos llamarlo. De hecho, los versículos más atrás encontramos que ella se encuentra ¿con quién? Con Pedro y con Juan, los líderes de esos discípulos. María había visto morir al Señor y siente profundo dolor porque aquel que le había dado un propósito ahora ya no está. Y sabes, preguntas probablemente vienen a su mente. Yo no sé si te ha pasado en algún momento que aquello en el cual tú has puesto tu esperanza, llega un momento que pareces verlo todo de color de hormiga, que no ves una salida para los asuntos de la vida. Y yo me imagino que María se preguntaría varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, ¿qué pasará ahora con el futuro? He estado siguiendo a Jesús, he seguido el mensaje, yo le escuchaba con atención, le he entregado mi vida, pero es que ha muerto. Y ante la muerte, una realidad tan profunda, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué pasará con el futuro? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Son las dudas cotidianas que tenemos cada uno de nosotros. Muchos de nosotros estamos con este tipo de preguntas también. ¿Y qué va a pasar ahora en el futuro? ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Qué voy a hacer de hoy en adelante? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué me voy a dedicar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Voy a encontrar empleo? ¿Voy a de verdad proveer para mis hijos, para mi familia? Los jóvenes, ¿qué carrera voy a estudiar probablemente? ¿Verdad? Pero en ese momento ella tiene un encuentro con Jesús y Él le dice esa pregunta: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Y esta es la pregunta que hoy también quiero lanzaros a cada uno de vosotros. ¿Por qué estás triste? Era obvio que María estaba triste. Era natural su tristeza, el profundo dolor. ¿Sabes? Muchas veces se nos ha predicado un evangelio, un cristianismo, donde da igual lo que ocurra, tú recibes a Cristo como Salvador y Señor de tu vida y créeme, todas las cosas te irán bien. Todas las cosas en este mundo te irán bien. Y eso es un error, porque vivimos en este mundo roto que le ha dado la espalda a Dios y nosotros también somos parte de esa consecuencia de lo que el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Ahora, nosotros tenemos una perspectiva diferente, porque hemos puesto la esperanza en Jesús. Y así como María, sufrimos muchas veces por los avatares de esta vida. Y Jesús hoy nos pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Por qué lloras? ¿Cuál es el motivo de tu llanto? ¿Sabes lo que está haciendo Jesús? Consolarla. Consolarla. Hermano, hermana, no sé en qué situación has venido hoy, pero déjame decirte algo. Esta palabra va para aquellos que están tristes. Van para aquellos que han llorado en la intimidad, haciéndoles preguntas a Dios. ¿Qué pasará con mi familia? ¿Qué voy a hacer con el futuro? ¿Qué hago con este dolor que estoy llevando, que estoy cargando? Y déjame decirte algo bastante puntual. Jesús también hoy nos pregunta a nosotros: ¿por qué lloras? Mostrándonos que Él está en medio del dolor. Mostrándonos que Él está en medio de la aflicción de sus criaturas, de las personas, de la gente, de sus hijos. Y ¿sabes? Él es el mayor experto en transformar tus lágrimas y mis lágrimas en verdadero gozo y alegría. Él es el mayor experto en hacerlo. Lo hace con María, una mujer que está sufriendo a mares. Y cuando Jesús tiene ese encuentro con ella, ella rebosa de gozo, ella rebosa de alegría. ¿Sabes? El viernes y el sábado hubo un silencio en toda la tierra, pero el domingo se detuvo ese silencio y aquel que estaba muerto resucitó con poder. Él consuela y ve nuestro dolor y nos muestra que incluso hasta eso, hasta el dolor, hasta el sufrimiento, tiene un principio y tiene un final. Que eso es determinado por el tiempo, pero que Él es eterno y Él vive para siempre y por los siglos de los siglos. Y esa es la vida que Cristo Jesús ofrece a todos aquellos que ponen su fe y su esperanza en Él. Y Él puede
y quiere transformar ese lamento, como muchas veces hemos cantado, en baile, en alegría, en gozo, en propósito. Hace unos días estuve hablando estuvimos en una reunión por el día de San Jordi y estuve hablando con una de las personas que está al frente de la organización Mujeres contra el Cáncer de aquí de Rosas, ¿no? Y ella me decía, y yo le preguntaba, ¿no? ¿Qué fue lo que os impulsó a generar este tipo de organización que es brutal, es muy buena, ¿verdad? ¿Y sabéis lo que me dijo? Pues porque fueron mujeres que habían atravesado por el cáncer y que habían de alguna manera sobrevivido y claro, y querían de esta manera ayudar a otras mujeres que también atravesarían por eso, ¿vale? Y esto nos enseña muchas veces cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es, a pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, Él es un experto en transformar eso en propósito. Y hoy me decía ella que habían ayudado a muchas mujeres también a que sean precavidas, a darles información, a darles charlas e incluso apoyar a mujeres que muchas veces pues, no tienen los recursos suficientes con el tema de los documentos para ser atendidas. Y de esta manera habían ayudado a muchas personas, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús con nosotros cuando estamos tristes, estamos abatidos por los avatares de la vida? Trae consuelo. Pero lo segundo, ¿sabes lo que hace? No nos deja ahí, bueno, tranquilo, no llores más, está bien, tal. No. ¿Sabes lo que hace? ¿Sabes por qué lo hace? Para capacitarnos. Y este es el segundo principio que veo en María Magdalena. Capacitarnos. Jesús, después de haberle consolado de manera empática por el sufrimiento que ella está pasando, Jesús le explica los misterios más profundos y Él le dice lo siguiente, debo volver al Padre, por eso María, ahora mismo no me toques, porque aún no he cumplido mi propósito. María quería ya, su tristeza se había convertido en alegría y quería ir a los pies de Jesús y abrazarle, besarle y estar a su lado, pero Jesús le empieza a explicar, le dice, hey, todavía no, porque debo cumplir mi propósito todavía, debo volver al Padre. Y de esa manera le explica a María los misterios más profundos que podemos encontrar en la Escritura. Estamos hablando, por cierto, ¿sabes a quién está capacitando Jesús? A una mujer del siglo I. Y te quiero poner el contexto de lo que era probablemente hubiese sido el destino de esta mujer. Las mujeres en aquel momento, en aquel tiempo, en aquella época, tenían como destino ser usadas por hombres que se querían aprovechar de ellas. Las mujeres tenían que ser sumisas y tenían que depender siempre de un hombre, ya sea su marido, ya sea su padre, o si bien ninguno de los dos era viuda o se había quedado huérfana, tenía que depender del hijo. Basil, hay unas personas allá afuera, creo que quieren entrar, invítalas si es así, ¿vale? Entonces, volvemos al asunto. Jesús le empieza a explicar los misterios, ¿por qué no puede tocarla todavía? ¿Vale? Entonces, en este caso, probablemente vemos que Jesús no hace acepción de personas, ni de género, ni de raza, y ni siquiera de sexo. Podríamos decir que quienes tenían que haber sido capacitados de primera mano tendrían que haber sido los discípulos, que eran hombres. Pero Jesús empieza a poner y a explicarle y a hacerle entender aquello que tiene que ver con las cosas del reino de Dios. ¿Sabes quién es María? María estaba destinada a ser una persona que pasase desapercibida. María es una persona que estaría destinada simplemente a ser alguien abusada, a ser alguien que nadie le importe su vida, a ser alguien que sencillamente pues sea alguien más del montón. Y seguramente, probablemente no estaría en la Escritura. Y ahora yo me hacía la pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué traías a alguien como María? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué yo entendía esto? Porque Dios cuando llama, no le importa de dónde vengas, no le importa tu pasado, no le importa lo que hayas hecho, no le importa lo cuán malo que tú te creas, o mala que tú te creas, o persona de alguna manera pues despojada de lo que tú creas que puedas haber sido. Dios cuando pone la mirada en una persona, cuando Jesús llama a una persona, Él ya sabe eso, por cierto, pero Él quiere transformar todo eso para la gloria de Dios.
¿Sabes? María era una persona que probablemente nunca iría a una escuela de rabinos, no sería jamás instruida por los sacerdotes, pero ahora está recibiendo algo sobrenatural. El autor de la vida, el autor que creó los cielos, la tierra, el mundo, el universo, la capacita al mismo nivel que los discípulos. Y sabes, hermano, hermana, en ocasiones yo me doy cuenta que muchas veces pensamos de que Dios no puede realmente hacer su obra en nosotros, que Dios no puede darnos un ministerio porque decimos, no, es que yo era tal persona, yo vengo de un pasado, no tengo instrucción, no tengo formación, pero aquellos que son capacitados por Dios, hermanos, hermanas, son aquellos que realmente no solamente rinden su corazón a Jesús, sino que caminan en fe, obedeciendo la palabra del Maestro. Así es nuestro Dios. Dios no quiere dejar a nadie igual. Dios no quiere que seamos ignorantes, por así decirlo. Su deseo es que trabajemos con Él en equipo y en el mejor equipo del mundo, por cierto. Mejor que Villarreal, que ayer le ganó a Madrid, por cierto, ¿verdad? No sé si hay algún madridista aquí, lo siento, de verdad. Pero bueno, es que como nos habían ganado hace 3 días al Barça, pero bueno, ya, eso es otro tema. Jesús quiere traer luz a aquellos que no le conocen y viven en la oscuridad. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué vivimos en un mundo lleno de violencia, lleno de abusos, lleno de guerras, lleno de circunstancias terribles constantemente? Porque el mundo no conoce a su Dios, le ha dado la espalda a su Creador. Y de esta manera nos damos cuenta de que una de las claves es que tú y yo seamos capacitados por Dios. Lo hizo como una persona como María. Y quiero hacerte esta pregunta, ¿realmente este tiempo estás siendo capacitado por Dios? Y no me estoy refiriendo a cuánto sabes de la Biblia, porque saber cosas de la Biblia y memorizarlas y tal son cosas buenas y positivas, pero realmente ¿cuánto estás aplicando eso en tu vida? ¿En cuánto en los momentos de tensión, de aflicción en tu vida realmente estás confiando en Dios? ¿Cómo estás respondiendo a tu llamado en cuanto a lo que Dios te ha llamado, por cierto? ¿Cómo estás sirviendo, ejerciendo ese servicio a Dios? Porque es muy bonito decir, sí, Cristo ha resucitado, es Semana Santa, tal, pero ¿sabes una cosa? Si realmente no estás respondiendo a tu llamado, déjame decirte una cosa, estás siguiendo más a tu persona que a la persona de Jesús. Muchas veces pensamos de que seguir a Jesús se trata como una serie de cumplimientos, de requerimientos, ¿verdad? Pero uno es discípulo, uno es cristiano, uno es creyente 24/7, todos los meses del año, hasta el último día en que tú tengas que partir a la tierra de este mundo, somos discípulos de Jesús. Lo primero, Dios consuela. Lo segundo, Dios capacita. Pero lo tercero, Dios comisiona. ¿Sabes lo que hace Jesús después de haber consolado a María? Después de haberla capacitado, mostrándole los misterios ocultos del universo, Dios la comisiona y le dice, ve donde mis hermanos y cuenta todo esto. El texto de Juan que acabamos de leer, Jesús la manda y le dice, ve donde mis hermanos, ve donde los discípulos y cuenta todo esto. Ese es el llamado, hermanos. Sal ahí afuera y cuenta lo que has visto. ¿Sabes por qué muchas veces me da la sensación de que no compartimos el Evangelio? Porque probablemente todavía no hemos asimilado de lo que esto se trata. La palabra iglesia viene, de hecho es Jesús quien la propone, pero la palabra iglesia no se trata de un edificio, no se trata de un templo, no se trata de unas sillas y un púlpito o de unos micrófonos. La palabra iglesia viene del griego que tiene que ver eclesía. ¿Y sabes lo que significa esta palabra? Es una convocatoria de los llamados, no hacia adentro, sino hacia afuera. Los llamados afuera. Y ese es el verdadero sentido de la iglesia. Por eso cuando decimos vamos a la iglesia, muchas veces estamos diciéndolo incorrectamente, ¿vale? Yo he cambiado ya mi terminología evangélica inclusive. Cuando afirmamos de que vamos a convocarnos, de alguna manera, la iglesia, me refiero siempre a celebración. Vamos a celebrar el Día del Señor, vamos a celebrar el Día de Jesús. ¿Sabes? Este local no es la iglesia. Estas paredes no son la iglesia.
La iglesia son todos aquellos que han puesto su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Pero es que la iglesia, además de eso, no es un sitio para reunirse solamente. Es un sitio con llamado y con propósito. Ve y cuenta todo lo que has visto. Ve y comparte esto con mis hermanos. Ve y comparte. De hecho, es lo que Jesús... Muchas veces pensamos que Jesús es quien comisiona a sus discípulos en Mateo 28 o en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Cuando Jesús asciende están los discípulos y los comisiona, que por cierto, ¿sabes quién estaba ahí también? María Magdalena. Pero es que la primera comisión, ¿sabes a quién se la da? A una mujer. Ve y cuenta todo lo que has visto y has oído y reúne a mis hermanos. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Él ha visto tu dolor y Él puede transformar el lamento en baile, el gozo en propósito. Pero ¿sabes una cosa, hermano, hermana? Tienes que instruirte. Y lo digo con mucho amor. Tienes que instruirte en las Escrituras. De verdad. Llegó el momento en que no puedes pasar un día, un tiempo sin tener un tiempo especial con la palabra de Dios. No puedes hacerlo, de verdad. De verdad. Muchas veces se explica que el tiempo devocional, el tiempo de meditación, de estudio de las Escrituras, es como el alimento espiritual, ¿verdad? De hecho, lo que estamos haciendo ahora es alimento espiritual para nosotros, para nuestra alma. Pero nosotros no solamente comemos un día a la semana, comes todos los días. Es más, desayunas, almuerzas y cenas, y hasta entre mañana y entre tarde picas algo, ¿verdad? ¿Cuánto más deberíamos pasar tiempo con la palabra? Pero no se trata de pasar el tiempo con el libro de manera superficial y aprenderte algunos versículos y pasar simplemente tiempo. Este es un libro, no es un libro de historia, no es un libro de relatos, no es un libro arqueológico, no es un libro, esto es un libro de principios. ¿Y sabes qué se hace con los principios? Se aplican, se aplican, se aplican. Instrúyete. Mira, hay grupos de conexión donde estamos estudiando la Biblia. Ahora mismo tenemos 3 inclusive, y si al día de hoy todavía no perteneces a un grupo, te animo a que pertenezcas a alguno de estos grupos de conexión. Es vital para tu crecimiento que te instruyas en la palabra de Dios. A lo mejor, no sé, a lo mejor podrías abrir tu casa para que sea un lugar de estudio también, donde podamos invitar personas. Es algo que tenemos en mente también. Tenemos un llamado. Y no me lo invento yo, no se lo inventó ningún pastor, no. Esto es un llamado que el Rey hace, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Haz discípulos. Ve y haz discípulos. Pero ¿cómo voy a ser discípulo si todavía yo no soy un discípulo de Jesús? No se puede empezar la casa por el tejado, hay que poner los cimientos. Y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Sabes quién fue un discípulo? María Magdalena, una mujer que tenía todo en contra. Una mujer que en su cultura era una persona ninguneada, una persona que podríamos decir sin destino y sin propósito, pero es una persona que puso su fe y su esperanza en Jesús al punto que Él la elevó al rango de un discípulo más. Y no estoy diciendo que sea el discípulo 12 o 13, ¿vale? Porque eso es para otro argumento teológico y doctrinal. Pero lo que me estoy refiriendo de que era una persona que realmente puso su fe en Cristo Jesús, fue consolada, capacitada, pero también comisionada. Y vaya si cumplió. ¿Sabes quién fue a darle la noticia a los discípulos que Jesús había resucitado? María. De hecho, muchas veces se ataca al cristianismo de esta manera, de que Jesús no resucitó. Pero los evangelios, los 4 evangelios prácticamente concuerdan de que fueron las mujeres las que vieron por primera vez a Jesús. Y créeme, en este tiempo, si tú querías dar un argumento válido, si los discípulos hubieran inventado esto, tú no pondrías que las mujeres han ido a ver por primera vez a Jesús resucitado. Ese argumento nadie se lo creería, nadie lo haría, pero está en las Escrituras. Hermanos, hermanas, para terminar, cuando estaba pensando en María Magdalena, y en lo que ella había tenido que probablemente que vivir. Esto no aparece en las Escrituras, pero en la tradición muchos afirman de que ella fue una prostituta, ¿vale? Es decir, en su vieja vida ella fue alguien donde pues brindaba un servicio sexual a varones, a hombres, ¿no? Y esto es lo que la tradición de alguna manera afirma, aunque las Escrituras
a lo mejor no recalcan, simplemente dicen que ella tenía 7 demonios, ¿vale? Siendo así, muchas veces yo pensaba, ¿cómo puede ser que alguien como María Magdalena pudiese dar un testimonio tan profundo, tan real, estar al mismo nivel o rango que los discípulos de Jesús en cuanto a llamado y propósito? Y sabéis una cosa, ¿qué es lo que analizaba mientras hacía estas preguntas? Es que así es Dios, es que así es Jesús. Él no ve la apariencia ni la superficialidad. Él no le importa cuánto conocimiento tengas, cuántas carreras tengas, cuánto nivel académico puedas llegar a tener. Él lo que mira siempre ha sido una cosa, tu corazón. El Rey de Reyes y Señor de Señores mira y observa tu corazón. Y no me refiero al corazón como un órgano y el músculo que bombea nuestra sangre, sino mira lo que hay realmente en la intimidad de tu ser. Y Él miró algo en María Magdalena. Él miró algo en esta mujer que probablemente, como dije al principio, y perdonadme, pero es que si pasaría alguien en esta iglesia y entrase alguien como ella, muchos sospecharíamos de ella, inclusive yo, y perdonadme por lo que he dicho, pero es que es verdad. Y es parte del rompimiento cultural y tradicional que tenemos que romper, porque Jesús nos llama a romperlo. Pero Jesús miró algo en ella, miró algo realmente en su ser. ¿Y sabes lo que hace? La consuela, la abraza, no físicamente, pero la abraza en el espíritu. Le dice, María, no llores más, no llores más, no estés triste. Es verdad, tuve que morir, pero aquí estoy, mírame, de carne y hueso, he vencido a la muerte. Eso impactó a esta mujer que trajo otro impacto a los 12, que trajo otro impacto al pueblo de Israel, a los judíos, y trae un impacto hoy también a nuestras vidas y en este tiempo también. Ha traído un impacto a lo largo de más de 2000 años, más de 20 siglos, y sigue trayendo impactos. ¿Qué tiene este Jesús que es capaz de impactar vidas de personas? Pues Él es el Dios, Él es el Señor. Y ¿sabes? Él quiere consolarte. Yo no sé cómo has venido hoy, yo no sé cómo estás pasando estos meses, esta semana, no sé qué te está afligiendo, a lo mejor es un problema económico, a lo mejor son problemas en tu trabajo, a lo mejor son problemas probablemente de tu carnalidad, porque muchas veces son problemas de nuestra carne, porque no confiamos en Dios, pero es verdad. Y eso nos genera tristeza. A un hijo de Dios le genera tristeza, claro que sí. Pero hoy Jesús también nos dice a nosotros, ¿por qué estás triste? ¿Acaso no ves esa cruz? Bueno, esa cruz no, ¿vale? La cruz, ¿no ves esa cruz? Mira esa cruz. Tanto vales para Dios. Tanto vales para Dios. Y no porque seas aquí el más guapo o la más guapa. Es porque Él te da valor. Él ha dicho que vales. Él ha dicho que tú vales. Tengo este móvil aquí ahora mismo. ¿Cuánto dirías que vale este móvil? Es un Xiaomi. ¿Cuánto diríais que vale? 150. Tiene un valor, ¿verdad? Ok. ¿Quién ha determinado su valor? ¿Tú? ¿Yo? No, ¿verdad? ¿Quién lo ha determinado? La marca. Es decir, la marca, es decir, sus creadores. Los que crearon este teléfono, este modelo de teléfono, han determinado su valor. Y por lo tanto, este teléfono vale lo que su creador le ha dado el valor. ¿Verdad? Ahora, te hago la pregunta, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto vales tú? Y la otra pregunta, ¿quién te ha dado ese valor? ¿Acaso no ha sido tu creador también? ¿Verdad? Que no le importa lo que haya sucedido en tu pasado, no le importan las experiencias, ni siquiera lo que hayas hecho. Él quiere marcar y escribir una nueva historia contigo, hoy. Quiere hacerlo todo nuevo, como lo hizo con María. Lo quiere hacer todo nuevo. Y ese es el poder de la resurrección de Jesús. Como dije al principio, si Él no hubiera resucitado, nada de lo que estamos haciendo ahora tiene ningún tipo de sentido. De hecho, el apóstol Pablo lo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero por la gracia, por la gloria de Dios, Cristo Jesús resucitó. ¿Cuánto vales tú? ¿Quién te ha dado ese valor? Pues entonces, si sabes cuánto vales y sabes quién es ese valor, vive como el autor de la vida te ha dado ese valor.
marca una diferencia, marca un testimonio, camina en fe, pelea cada día por santidad, lucha por conocerle más, instrúyete en las Escrituras y haz discípulos. ¿Qué te parece si damos gracias a Dios? Y terminamos orando este tiempo. Ahí donde estás, vamos a terminar con la alabanza de la última que cantamos, ¿vale? Así que venid para acá, porfa. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Me gustaría que no te distraigas con nada y que en aquello que hoy hemos podido compartir puedas reflexionar por unos instantes estos, ¿vale? En el corazón de María Magdalena, en aquel momento de la resurrección, había tristeza, había dudas, había incertidumbre, había momentos en los cuales probablemente, hasta ella probablemente dudaría, ¿verdad? Pero, ¿sabes lo que hace Jesús? Bueno, lo hemos comentado antes, pero lo que hace Jesús en otras partes es tener un encuentro con ella, sanar su corazón, capacitar su vida y darle propósito. Y créeme, hoy es un tiempo también de encuentro con Jesús.